Muy buenas tardes, cordial saludo. Hoy les vengo a hablar sobre el curso de procesos cognitivos. Vamos a hablar sobre la tarea 2 del desarrollo del pensamiento y el lenguaje. Mi nombre es Katiana Aragón Cortina, pertenezco al grupo número 64 y pertenezco a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Soy de Plato Magdalena. A continuación, les vengo a hablar sobre la relación que hay entre el lenguaje y la comunicación. El lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Y la comunicación es el proceso que va de la mano del lenguaje. El lenguaje se inspira en símbolos, sin embargo, además de una forma profunda en sonidos asociados. Mencione las dimensiones y componentes del lenguaje. Las dimensiones son la forma que comprende los aspectos estructurales del lenguaje, que incluye como componente la fonología, referido al sistema de sonidos, la morfología y síntesis, referida a las palabras y a su forma de combinarse entre sí. El contenido, significado o representación de los mensajes producidos, hace referencia a la semántica. El uso corresponde al componente pragmático, entendido como el conjunto de reglas que dirigen el uso del lenguaje en un contexto. Los componentes son la fonología, la semántica, la síntesis o gramática y la pragmática. ¿Qué es el pensamiento formal y cuáles son sus características? La principal función del pensamiento formal es resolver problemas y razonar operaciones específicas sin necesidad de la presencia de las cosas para que éstas existan. Piaget divide el pensamiento formal en el pensamiento hipotético, deductivo y el pensamiento lógico formal. El pensamiento hipotético educativo permite al sujeto llegar a deducciones a partir de hipótesis, interpretando la realidad objetiva, y el pensamiento lógico formal, por otra parte, permite construir de manera efectiva su realidad como la posibilidad de comprender lo real dentro de lo posible y la combinatoria. Características del pensamiento formal. Lo real es un conjunto de lo posible. Lo viable, por el momento, no es fácil prolongación de lo real, sino que lo real se subordina, es un grupo de lo viable. La verdad, los hechos por el momento no son el punto de inicio en la solución de un problema y solo son admitidos como hechos luego de una verificación sobre el grupo de premisas probables compatibles con el caso dado. El punto de inicio del pensamiento es ahora lo viable, las premisas que produce el individuo y desde las cuales razona el grupo de operaciones que podría hacer, sin que sea elemental su ejecución. Carácter hipotético deductivo. Capacidad para formular y verificar empíricamente conjeturas enunciadas sobre la verdad. De las conjeturas extraerán, se deducirán las secuelas que después van a ser contratadas con la verdad por medio de experimentación activa. Carácter proporcional. El punto de inicio del pensamiento, la materia prima, no solo son objetos de la verdad, sino los enunciados verbales, las proposiciones. Es un pensamiento de segunda orden debido a que las operaciones formales son operaciones construidas sobre las operaciones específicas. Poner de relieve el valor del elemento verbal del lenguaje. Aparición de una totalmente nueva lógica proposicional que se superpone a la lógica de clases e interrelaciones dedicadas a los objetos. Naturaleza combinatoria. Probabilidad del pensamiento a lo largo de la averiguación de la solución de un problema, de edificar un grupo de manera que integre cada una de las combinaciones probables de las cambiantes, presuntamente implicadas.
Debemos entonces formular cada una de las modalidades combinatorias que subyacen al problema. Describa la influencia del contexto sociocultural en el desarrollo del pensamiento y el lenguaje. Una premisa básica de la teoría de Vygotsky es la de que toda forma de actividad mental humana de orden superior es derivada de contextos sociales y culturales, que la misma es compartida por el miembro de ese contexto, debido a que estos procesos mentales son ajustables. De acuerdo con la teoría sociocultural de Vygotsky, el conocimiento es un fenómeno profundamente social, y este fenómeno moldea las formas que el individuo tiene disponibles para pensar e interpretar el mundo. En esta experiencia, el lenguaje juega un papel fundamental en una mente formada socialmente, porque es nuestra primera vía de contacto mental y comunicación con otros, y representa una herramienta indispensable para el pensamiento, por considerar que el lenguaje representa un puente muy importante entre el mundo sociocultural y el funcionamiento mental del individuo. Vygotsky calificó la adquisición del lenguaje como la piedra angular del desarrollo cognitivo del niño. Describa 2 trastornos del lenguaje y 2 del pensamiento. Los trastornos del lenguaje como dislalia funcional o trastorno fonológico. El trastorno fonológico, antes conocido como dislalia, es un problema del lenguaje oral en que se producen dificultades en la articulación del lenguaje oral, haciendo el lenguaje algo poco comprensible y limitando la participación social. No puede emitir correctamente determinados sonidos y suele hacer situaciones, transformaciones y omisiones de esto. El trastorno fonológico no puede deberse a causas orgánicas, lo que lo equipará a la antigua dislalia funcional. También conocemos el trastorno de la fluidez o difemia, el también conocido como tartamudeo. Es un problema relativamente común en la infancia, aunque en algunos casos se cronifica. El principal problema se encuentra en las dificultades en la fluidez con la que se produce el habla, acentuándose especialmente ante la presencia del público. Es un discurso, el sujeto sufre diferentes bloqueos que interrumpen el ritmo habitual del habla, sea uno brusco al inicio de la palabra, varios pequeños espasmos a lo largo de una palabra o frase, o una mezcla de ambos. Suelen generar gran ansiedad y en ocasiones la evitación. Los trastornos del pensamiento. Pensamiento circunstancial. La información dada es excesivamente redundante. El lenguaje es prolijo, existe dificultad para seleccionar las ideas y no puede discernirse entre aquello que es esencial y aquello que es accesorio. Expresándose todo con la misma importancia, aparece una pérdida de la capacidad de dirigir el pensamiento hacia un objetivo. El paciente incorpora detalles excesivos, innecesarios, irrelevantes, con múltiples incisos y comentarios aclaratorios, y con evidentes dificultades para llegar a la idea final, aunque si se le deje hablar lo suficiente, sí que llega a alcanzarlas, a diferencia de lo que ocurre en el pensamiento tangencial. El pensamiento tangencial consiste en una capacidad para la asociación de pensamientos dirigidos a un objetivo. El paciente responde de una forma oblicua a aquello que se le pregunta. En él se pierde el hilo de la conversación. Hay una falta de relación entre la pregunta y la respuesta dada. El paciente se pierde en divagaciones, continuando con pensamientos divergentes, incluidos por estímulos externos, internos y relevantes. Muchas gracias.